cuidar a mamá y a la piel de mamá. Por eso Vagovit, que sabe de eso, te nutre, te hidrata, protege tu piel, la de todo el cuerpo. Realmente es única. Vagovit para todas las mamás. ¿Me permiten rescatar algo que venía escuchando mientras venía al canal hoy al presidente de la Cámara de Diputados, a Maía, ¿no? Que hizo una referencia, hablando de la interpelación del día de ayer, que le pareció muy enriquecedor todo lo que se debatió y demás, pero hizo una referencia a que de alguna manera lo que pasaba en Venezuela con Maduro podía asimilarse al periodo del Pachecato en nuestro país. ¿Están de acuerdo? No, en absoluto. Hay diferencia muy clara. No olvidemos que durante el periodo de Pacheco el Parlamento funcionaba activamente y en ese contexto emergían y se destacaban figuras como Wilson. Pero no había medidas. Donates, Elmar Michelini. ¿No fue un periodo muy autoritario? Las leyes eran leyes. Por supuesto que había medidas autoritarias discutidas por algunos sectores, incluso del Partido Colorado, en un contexto también muy difícil, porque en la época de Pacheco Areco actuaba una guerrilla que secuestraba, mataba, ponía bombas, etc. Y no hay un movimiento guerrillero que esté tratando de conquistar el poder por las armas en Venezuela. Bueno, pero hay... seguramente Núñez podrá decir que lo que hay es una oposición, tal vez no toda, violenta. Sí, pero no mantiene secuestrado a un embajador, Victoria, no es lo mismo, ¿no? Yo me permito discrepar fraternalmente con el compañero Maía si esas fueron las declaraciones. Yo creo que en esto sí vamos a coincidir con Open en destacar que son procesos distintos. Obviamente a la inversa, ¿no? Con una visión inversa. En el caso del Pachecato, por lo que yo conozco, obviamente no lo viví, pero sí he estudiado mucho ese proceso, fue un proceso en donde el autoritarismo estaba muy fijado en nuestro país, donde existía una intensa movilización social, una intensa movilización popular que intentaba conquistar, colocar una perspectiva de avances sociales, de avances salariales, de avances en distintas circunstancias, y se encontraba con respuestas realmente feroces. Creo que los puntos de comparación tienen que ver con la injerencia de los Estados Unidos. En aquel momento en Uruguay, para desestabilizar el proceso uruguayo... O la diferencia que usted está estableciendo es con qué es lo que reclama la oposición. ¿Cómo? O cuál es, porque digo, usted está mencionando cosas que en realidad podrían asimilarse a Venezuela. Podrían asimilarse, salvo que, dependiendo del lente con el cual se mire. O dependiendo qué es lo que reclama la masa que se moviliza. Claro, pero yo lo que digo es, en el caso de Uruguay, lo comparable, lo que se puede poner como ejemplo es que tanto en Uruguay, en aquel entonces, como en Venezuela hoy, estaba a la mano de los Estados Unidos, realizando injerencia, financiando organizaciones para, ir encaminándose hacia un proceso de violencia y justificar... ¿Hay un límite? ¿Se puede hablar de un límite entre lo que es una legítima intervención extranjera en nombre de derechos humanos, por ejemplo, a lo que es injerencia? Pero es evidente el límite, Victoria. Por algo existen la Carta Democrática Interamericana y las cláusulas democráticas del Mercosur y la UNASUR, que son un acuerdo entre varios estados que dicen, si se rompe el orden democrático que tiene la obligación de tener cada uno de nosotros, todos los demás lo vamos a suspender o vamos a eventualmente aplicar otras medidas. Ese es el acuerdo. Entonces no hay intervención, no hay injerencia, porque hay un acuerdo de todos. ¿No hay intervención, no hay injerencia, panel? Pero en materia de derechos humanos, todas las naciones civilizadas han admitido que el concepto de soberanía y el concepto de no intervención cae. ¿Y por qué cae? Porque frente a los derechos humanos no existe, digamos, el recurso de decir, no, nosotros adentro de casa hacemos lo que queremos. Matamos estudiantes, cerramos diarios, cerramos el Parlamento, desconocemos las decisiones del Poder Judicial. No, no se puede. Porque el mundo civilizado, el mundo democrático, acepta convivir dentro de determinadas reglas. ¿Por qué hasta hace poco estaban juzgando en Roma a militares uruguayos que se refugiaron en Italia? ¿Por qué? Porque habían violado derechos humanos, no la semana pasada, no hace 15 días, hace 35 años, 35 años, y los estaban juzgando en Roma. ¿Por qué? Porque el mundo acepta que en materia de derechos humanos no existe el concepto de la no intervención y de la soberanía, porque todos los delitos contra los derechos humanos son de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad son perseguibles en todo el mundo. ¿Estás de acuerdo, Vero? Hay clara diferencia en cuanto a la rapidez con la que llega, ¿no?, la justicia para algunos y la lentitud con la que llega para otros, porque asistimos muy rápidamente a ese concepto que tú decías, bueno, aquí se están violando los derechos humanos. Todo el mundo vio cómo se tiraban armas químicas en Siria. Todo el mundo lo vio.
No vamos a debatir acá de quién era la responsabilidad, si fueron unos, si fueron los otros. ¿Y qué pasó? Estábamos en un Consejo de Seguridad que el propio Uruguay integra, donde no se pudo hacer absolutamente nada por la violación de esos derechos humanos. Se sabe que en Siria funcionan cárceles que son donde se han practicado prácticamente genocidios. Se ha denunciado y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, el concepto de violación de los derechos humanos se aplica cuando conviene a veces y no se aplica cuando no conviene. ¿Qué opinan en tribuna? Yo escuchaba al diputado Núñez recién hablar de que no había dictadura en Venezuela y mi pregunta para el diputado es, ¿el intervencionismo militar no es una dictadura? ¿Por qué lo digo? Porque el presidente Maduro acaba de anunciar una constituyente con intervencionismo militar a lo que denominó un acuerdo entre lo llamó así como una especie de constituyente militar, cívico-militar en realidad. ¿Eso no es que yo sepa, no se llamaría dictadura? Yo creo que lo primero que hay que establecer son las diferencias conceptuales que la propia oposición tiene. La Asamblea Constituyente que hoy convocó Maduro, hoy digo por haber sido en estos días, es lo que reclamaba la oposición hace 4 años. Yo tengo la carta firmada por 55 opositores, hoy principales líderes de la oposición en Venezuela, en donde reclamaban una asamblea constituyente para los mismos objetivos que hoy señala el presidente Maduro. Entonces, sí, precisamos coherencia. Hoy, ¿no? Claro, bueno, pero digo, ¿por qué hace 4 años era un instrumento constitucionalmente válido y por qué hoy no? ¿Por qué en aquel entonces era una herramienta válida para construir el diálogo, para construir la paz en Venezuela y por qué hoy no? ¿Hoy hay líderes de la oposición que podrían integrar esa asamblea constituyente? Y seguramente sí, obviamente, porque van a... Obviamente, no, a ver, están algunos, están presos porque cometieron delitos gravísimos. O sea, yo les pregunto acá en Uruguay, ¿qué pasaría si el diputado Pasquet o yo saliéramos a, no sé, prender fuego el Parlamento e intentar matar al presidente? O sea, a ver, ¿Eso hizo Leopoldo López? Obviamente, intentó generar hay un versiones golpe de Estado. diferentes. Bueno, hay versiones diferentes, obviamente, pero yo me remito a lo que dictaminó la justicia. Y eso es un concepto central. Lo que digo es, sobre el intervencionismo, permitidme porque esto me parece que es un concepto muy importante. Sí, yo creo que no se debe límite admitir la intervención en ningún caso. Y si se admite, por todos los que reclaman la intervención sobre Venezuela, vayamos sobre México, donde hay 170.000 asesinados en 7 años. Van más y nadie muertos que en nada. Siria. Van más muertos que sí, que pero Irak. es verdad que la mayoría de estos muertos responden al narcotráfico, no responden a otras situaciones, claro, como es el caso de Venezuela. El narcotráfico en México. ¿No? En Brasil siguen asesinando dirigentes sociales y estudiantiles. En Colombia, en Argentina, yo no veo que reclamen, los mismos que reclaman por los derechos humanos en Venezuela, por la liberación, por ejemplo, de Milagro Salas, una diputada encarcelada, donde todo el sistema jurídico ha dicho... ¿Pero por qué una justicia vale y otra justicia no vale? Yo estoy haciendo referencia a la Fiscalía, por ejemplo. La Fiscalía en Argentina señaló de manera clara que el encarcelamiento de Milagro Salas es injusto y no está registrado en función de parámetros jurídicos y de derecho. Eso es lo que dijo un comunicado hace muy pocos días. Entonces yo pido coherencia también a los sectores de la oposición y a quienes plantean hablando de coherencia, una intervención. Si no se cuestiona el Poder Judicial en Venezuela, ¿por qué se va a cuestionar en Argentina? Estoy diciendo, te acabo de decir, la Fiscalía. La Fiscalía. No se puede equiparar, es una equiparación mecánica, y con todos los respetos, absurda. No se puede decir que si hablamos mal del Poder Judicial en Venezuela, tenemos que aplicar el mismo juicio negativo al Poder Judicial en Argentina, porque en Argentina no pasa que se reúne el presidente con un grupo que forma un Consejo de Defensa, le ordenen a la Corte, mire, tiene que revisar la sentencia y la Corte la revise. Eso no existe, solo pasó en Venezuela, solo esta vez. No tiene precedente que yo conozca en América, en la historia americana. Es una exhibición impúdica de subordinación judicial. Entonces, no se puede decir que lo de Argentina es lo mismo, porque entonces con ese criterio, si hay una persona que está mal presa en cualquier parte del mundo, entonces automáticamente todas las demás personas que están presas en cualquier otra parte del mundo están mal presas. No, hay que ver caso por caso. El caso de Leopoldo López es uno, el de Milagro Salas es otro. Hay que jugar a cada uno por sus méritos. Ahora, lo que estamos haciendo es poner adentro de la misma bolsa un montón de situaciones distintas. Una cosa es Venezuela, como hace un tiempo una cosa fue Paraguay, otra cosa es México, Colombia. Son situaciones totalmente diferentes. Eso es cierto, pero a ver, ahí no valen los mismos derechos humanos. Un poco lo que va en la línea de lo que decía Núñez. ¿Qué pasa con los 160 dirigentes sociales que asesinaron el año pasado? 160. Ahí no pasa nada. Hay un proceso de diálogo aún
aunque hubo un plebiscito que quiso enterrar un proceso de paz. O sea, llegamos a hablar de un nivel de enfrentamiento social tan importante a nivel de la humanidad que se tiene que plebiscitar a ver si estamos a favor o en contra de la paz. O sea, quiero que dimensionemos realmente el escenario de violencia en el cual estamos transitando a nivel de la humanidad para viabilizar el diálogo, para viabilizar espacios de encuentro, seguimos dilatando y mientras tanto todo diálogo tiene que tener un referee porque evidentemente si no se está pudiendo llegar a un diálogo de manera bilateral, con disposición y voluntad, alguien va a tener que oficiar de referee, ¿o no? Y vamos a volver al mismo problema. ¿Quién va a ser la persona que de alguna manera... ¿La persona o los países? Sí, bueno, ¿quién? ¿Cómo? Pero tienen que ser aceptados por las partes. Acá el concepto esencial del diálogo, porque si no juntamos un montón de palabras lindas, diálogo, paz, conversación, salida, juntamos un montón de palabras lindas, las ponemos en un papel, pero en los hechos no funciona porque la realidad no funciona. Verónica pregunta, ¿qué país serviría para hacer de referee? A ver, Pascal, cada vez que... Señores de a uno, por favor. No es un problema de países, porque la oposición fue al diálogo y se sentó y participó en el diálogo. Bueno, ¿cómo no va a ser un problema de países si se suman firmas de un lado o del otro? Bueno, entonces fue el diálogo, se la rieron en la cara. El Papa no sirve, Zapatero no sirve, los países convocados por Maduro no sirve. Esperamos que venga Estados Unidos y tire una bomba. ¿Qué hacemos? El asunto son... Pero son los términos del diálogo. Igual que acá, las elecciones son fruto de negociación, muchachos. No, están en la Constitución las elecciones, no hay que negociar nada. Están en la Constitución. No son ningún fruto de Pero negociación. justamente estamos ante un estado de excepción, del mismo modo que lo sufrimos acá. Ante una dictadura, entonces digamos las palabras, que estamos ante una dictadura. Entonces, y no lo edulcoremos todo el tiempo. Entonces, Estamos ante una dictadura que tenemos que combatir con la gente en la calle y con los opositores negociando. Entonces, negociemos, Álvaro, porque la sangre es de los más débiles siempre. Negociemos como negociamos acá. Roslik murió en el 84, loco. En el 84 torturaron a Roslik. Y el sistema político nos dijo, no, me estás torturando gente, me estás matando, entonces no te negocio. Hay que seguir. Tenemos la libertad. Hay que seguir. Mártires de la libertad. O sea que hay que homenajear a esos mártires. Estás diciendo lo mismo que yo, solo que estás gritando más porque estoy engripado. Si no, yo gritaría más que vos. En todo caso, lo que yo digo de esta perspectiva, que a mí me parece, porque lo escuché 3 veces, palabras muy lindas, paz, negociación... Claro que son lindas. Se trata de eso. Lo otro es guerra, muerte. Lo otro es guerra y muerte. ¿Y sabes qué? Sin gritar. Bueno, primero yo grito las veces que quiero. Demasiado alto el volumen. Pausa y ya venimos. Las veces que quiero.